El día de hoy nos encontramos con la docente Jacqueline García Páez, quien hace parte del programa de Comunicación Social y Periodismo de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas y además desempeña su labor como directora de proyección social de la facultad y del programa de comunicación. Hola, profe. Hola Juancho, gracias por la invitación, qué rico estar con ustedes. ¿Cómo fue su inicio en la docencia universitaria? Bueno, mi inicio en la docencia universitaria fue muy gratificante, no era algo para lo cual me estaba preparando ni buscaba intencionalmente. Digamos que llega a mi vida más por una serie de relaciones que había ya entablado con la Universidad Surcolombiana, estando en el departamento del Huila, trabajando con el programa presidencial para la reinserción. Y llego a la universidad y empiezo como a buscar en qué ocupar mi tiempo libre y encuentro la especialización en comunicación y creatividad para la docencia. Allí empiezo a cursarla y empiezo a trabajar más de cerca con el profesor William Fernando Torres, y él es quien me invita a presentarme en la convocatoria de cátedra para el área de comunicación comunitaria y ciudadana. Ya antes pues habíamos tenido algunos acercamientos en el territorio, en el municipio de Neiva, con algunos trabajos que veníamos haciendo desde el programa presidencial para la reinserción, y es lo que me lleva como a pensarme en algún momento si me presentaba o no me presentaba, porque sentía que efectivamente yo no me había formado para la docencia. Yo era comunicadora social y periodista, pero no formada para, para ser profesora. Sin embargo, pues hablando con él, él me dice que lo que necesitaban era justamente una persona que tuviera la experiencia en trabajo con comunidades y que ese trabajo con comunidades, que lo tenía todo certificado, era el que me permitía entrar a la docencia. Efectivamente me presenté y bueno, aquí estoy, aquí sigo. Sí, señora, un gran recorrido. La segunda pregunta es, ¿cuál fue su primer acercamiento al proyecto de proyección social? De proyección social de la surcolombiana. Sí, señora. Bueno, entendiendo, por ejemplo, que la proyección social no es solamente una actividad centrada como tal en los docentes, sino que también es una función que involucra a estudiantes y egresados. Recuerdo que justamente con el trabajo del programa presidencial para la reinserción, estábamos en la Comuna 10 trabajando una iniciativa que era la red, la Asociación de Radios Comunitarias de Neiva, ARCON. Y Arcón empezaron a llegar chicos del programa de comunicación social y periodismo, y con ellos empezamos a pensarnos la posibilidad de montar esa red. Esa red nos permitió desarrollar una iniciativa que luego se llamó Espere Tantico, que era un programa de radio con la emisora cultural en esa época. Y vinimos aquí a la Universidad Surcolombiana a grabar el programa y empezamos a generar como mayores relaciones con los profesores Juan Carlos Acevedo, Fernando Charri y con el grupo de estudiantes de la época. Y también desde un escenario como un poquito más grande de organizaciones que veníamos trabajando con líderes comunitarios en el departamento del Neiva, entre ellos en el departamento del Huila, entre ellos la Fundación Ocol y la Fundación Social. Estábamos pensando en los espacios para fortalecer la dinámica de la televisión en la ciudad. Entonces, esos proyectos fueron los que me permitieron conocer la dinámica de la Universidad Surcolombiana, y luego ya que empecé a estudiar la especialización, el pasar a ser profesora de cátedra del área, ya me instaló completamente en los proyectos que se debían adelantar desde el área. No se tenían como estipulados así claramente proyectos como tal, sino eran ejercicios un poco más libres que los estudiantes hacían de ir a una comunidad, a un territorio y hacer un acompañamiento más concreto. Pero ya cuando asumí la coordinación del área, entonces ya fue sentarme a pensar un plan de acción para el área que le permitiera a los estudiantes hacer unos acompañamientos de mayor profundidad en las comunidades. Y ahí nace el primer proyecto que se llamó, tenía un nombre larguísimo, era de fortalecimiento comunitario, familiar, individual y personal, y trabajábamos en todas no me acuerdo cómo se llamaba bien el proyecto, pero trabajábamos en diferentes barrios de la Comuna 10, y allí se vincularon alrededor de unos 30-35 estudiantes del programa. Ese fue como el gran proyecto por muchos años del área de comunicación comunitaria y ciudadana.
¿Hasta qué años duró ese proyecto? Esto fue entre los años 99 y el 2005-2006. Era un proyecto financiado por un fondo internacional y trabajaba la comunicación, los derechos, el territorio y trabajábamos con el barrio Palmas 2, Palmas, Enrique Olaya Herrera, Misael Pastrana Borrero, el 11 de noviembre, toda la media luna de la comuna 10. Y en ese proyecto se vincularon estudiantes practicantes, o sea, practicantes del programa y también estudiantes del área de comunicación comunitaria. Una experiencia chévere. Como tercera pregunta es, ¿qué la motivó a vincularse con la proyección social? O sea, nos responde en la anterior, pues todo el trabajo realizado de acuerdo a trabajar con los muchachos en las diferentes comunas, pero ya con los proyectos recientes como Agenda Joven, que viene de parte desde 2016, ¿qué la motiva con esa parte de agenda? Dar como resultado, es un resultado, se podría decir, de todo este proceso que lleva desde el 99. Sí, yo creo que sí. De hecho, eh, es un resultado como de la vida, ¿no? Como de las experiencias de vida, porque desde que estaba en la ciudad de Bogotá, pues ya venía asociándome y articulándome a varias dinámicas que básicamente, dinámicas, procesos, proyectos, que básicamente lo que buscaban era cómo fortalecer los procesos democráticos, eh, especialmente en las juventudes. Y ya también en la ciudad de Bogotá, durante la carrera de comunicación social y periodismo con la Universidad de La Sabana, ya estaba vinculada a procesos de la primera alcaldía de profesor Mocus. Entonces con él trabajé seis localidades de Bogotá y ese trabajo también me llevó como a una inmersión en las localidades con los diferentes actores juveniles, líderes comunitarios, mujeres, habitantes de calle, etcétera. Y ya como que todo eso fue como un aprender desde el terreno, un aprender a reconocer esas otras realidades y eso me enamoró, eso me gustó. Igual creo que desde el colegio también ya venía metida en esos procesos de acompañamiento a diferentes digamos, labores sociales. No tenía claro en el colegio qué era la comunicación, ni mi camino, ni mi destino, pero sí entendía que lo social definitivamente era lo que me gustaba. Entonces tuve la fortuna como que en todos los campos donde trabajé, las organizaciones donde trabajé, siempre me vincularon a lo social. Y ya cuando llegué aquí, pues el estar como en contacto con todos estos procesos, estos actores, estos proyectos, eh, me siguió como enriqueciendo y gustando. Y ya afortunadamente pues la Universidad Surcolombiana es la que me permite ya como dedicarme tiempo completo a ese proceso de acompañamiento de lo social, los actores, el territorio, el contexto. Y eso es lo que definitivamente me impulsa a seguir con la proyección social. Agenda Joven llega en un momento muy bonito de la vida en el que ya estamos cerrando un ciclo del área de comunicación comunitaria y lo empezamos a evaluar con los chicos del momento que estaban en el taller 2. Y en esa evaluación lo que los chicos advertían era que efectivamente de todos los actores que trabajábamos, porque no trabajábamos solamente con jóvenes, sino que el área trabajaba con el eje de comunicación y educación, y allí acompañamos diversos proyectos de medios escolares, de procesos escolares, de todo el departamento del Huila. En esos acompañamos más o menos 6 7 municipios haciendo la red de radios escolares y la prensa, escuela y todo lo demás. Y el otro eje era el de comunicación y ciudad, y allí entonces nos dedicábamos a recorrer la ciudad, a hacer las historias de barrio, acompañar los procesos de liderazgo popular, comunitario, barrial. Y la otra línea era la de productos comunicativos y políticas públicas. Y allí ya lo que pensábamos era cómo trascender muchas de estas dinámicas a una producción comunicativa mucho más crítica, de mayor sentido, que tuviera mayor incidencia y que lográramos llegar a las políticas públicas.
En esos tres ejes lo que hace esta corte del 2000, en ese momento ellos estaban con el 2015 en el taller 2, hacen la evaluación y logramos identificar que es justamente el actor juvenil el que más nos llama como área, que acompañamos sus procesos de medios, de colectivos juveniles, etcétera, pero que también es el actor juvenil el que está como en el marco de una encrucijada donde está recibiendo toda la problemática social del país, del conflicto, del narcotráfico, etcétera, y que era como el actor central y del contexto problemático que teníamos de la región. Pero también eran verse en ellos como jóvenes trabajando con otros jóvenes, que eso dinamizaba mucho los procesos. Entonces es a partir como de esas reflexiones que el curso genera o que ese grupo genera que nos hace como decantarnos a cerrar los otros ejes y trabajar centrado en el actor juvenil. Entonces desde ahí empieza como a configurarse Agenda Joven con el encuentro y el diálogo de otras organizaciones o con otras organizaciones que también trabajaban en el actor juvenil. Pues ya aterrizándonos más a estos años del 2021 al 2025, cómo ha evolucionado el proyecto en de estos años, del 2021 al 2025? Bueno, yo no sé si ha evolucionado, porque realmente no hemos hecho una evaluación del proyecto como tal, así como para saber si ha evolucionado o no. Sí siento que ha tenido cambios, sí. Digamos que Agenda nace en un momento también vital para los jóvenes, porque se está pensando ya en el 2016 todo este asunto del acuerdo de paz. Eh, y de ahí los jóvenes tenían un papel protagónico, igual que lo tuvieron para la séptima papeleta, igual que lo han tenido durante diferentes momentos de la historia de la humanidad. Y nos encontramos en una asamblea juvenil del 2016 con otras organizaciones que venían trabajando lo juvenil. Y es allí en la conversa con ellos que empieza a configurarse agenda y con los chicos. Nos proponen hacer la actualización de la caracterización de los jóvenes para la política pública de la ciudad, del departamento, y efectivamente trabajamos con Casa de la Memoria esa caracterización, nos vamos a 6 municipios del Huila y se vive como un primer momento de agenda, que fue muy dinámico, muy rico, pensarnos muchas metodologías, trabajar con una variedad enorme de chicos, escolarizados, no escolarizados, empleados, desempleados, padres, solteros, en fin, una variedad grandísima, indígenas, campesinos, organizados, no organizados, en fin. Y trabajamos esa caracterización y esa caracterización nos permite como dimensionar lo juvenil en ámbitos de trabajo. Entonces, en el ámbito de un centro de pensamiento que nos ayudara a identificar qué estaba pasando con los jóvenes, recogiendo todos los trabajos de investigación que tuviéramos o que hubieran en el departamento o en la región. Un ámbito de proyección social donde pudiéramos acompañar las iniciativas que tenían los jóvenes y las colectividades juveniles, pero que a veces carecían de metodologías, de recursos, etcétera. Entonces, cómo la universidad desde Agenda podría acompañar esos procesos. Un ámbito de articulación interinstitucional donde la alcaldía con los programas de juventud, la gobernación y las otras dependencias que trabajaran lo juvenil nos pudiéramos articular para no hacer tantas iniciativas o actividades de corto plazo, sino que nos pensáramos más en el largo plazo. Y el otro ámbito que era más como de el asunto de resolver de alguna manera la economía tan frágil que estaban viviendo los jóvenes, ¿no? Entonces era como pensarnos iniciativas de proyectos que hoy les denominan emprendimientos, como ese tipo de proyectos que pudiéramos acompañar también a los jóvenes en eso. Entonces se pensó como un programa, como un plan grande. Y fue muy bonito, fue unas fases bonitas, unos momentos bonitos, pero luego ya empieza como cada organización en su dinámica, ya los tiempos compartidos no los tenemos, los presupuestos tampoco, y de alguna manera siento que el proyecto empieza como a fraccionarse, como a quebrarse un poco, y creo que ese es un momento clave. Un primer momento muy vivo, muy dinámico, y otro como ya de quieto. Yo luego me distancio un poco porque me voy a una comisión de estudio, regreso, volvemos como a dinamizar el asunto, se hacían
muchos eventos bonitos, muchos eventos de incidencia para la vida de los jóvenes, los denominábamos los encuentros territoriales. Venían los chicos de los diferentes municipios con los que estábamos trabajando, abordábamos una agenda temática juvenil, cuáles eran los temas que a ellos les preocupaban y analizábamos esos problemas, priorizábamos el problema y generábamos proyectos o estrategias para afrontar dichos problemas e incidíamos o intentábamos incidir en la política pública juvenil a partir de la formación específicamente, porque el proyecto crea una escuela de formación juvenil. Ese es otro momento. Y creo que ahí fue como creciendo, ¿sí? Pero ya luego hay un cambio curricular en el programa y ahí es donde dejamos de ser áreas y agenda era del área comunitaria y nos volvemos núcleo. Entonces ahora estamos con el área de organizaciones y agenda entra a ser el proyecto pedagógico del núcleo. Entonces ahí siento que hay un giro Otro momento. y que muchas de las iniciativas del programa o del plan que nos habíamos propuesto quedan en stand-by y empezamos a mirar a las organizaciones. Ya no nos interesaba tanto si eran o no juveniles, sino nos interesaba más era que esas organizaciones pudieran ser analizadas, miradas, uno, desde la comunicación, indudablemente, pero dos, desde la mirada juvenil. ¿De quién? Del comunicador social que se estaba formando. Entonces sigue siendo agenda joven por esa mirada juvenil del comunicador. En algunas de las organizaciones que acompañamos, pues son organizaciones juveniles y otras no. Entonces lo juvenil ya está un poco más restringido a la labor del comunicador social y periodista. Creo que ha sido importante, creo que tenemos una mirada muy rica que nos han dado los jóvenes desde el 2021, que ya somos núcleo, a estas otras organizaciones donde ellos miran cómo se da el asunto del poder, cuáles son esos problemas que tienen las organizaciones, donde se hacen también autodiagnósticos sobre a qué organizaciones han pertenecido ellos, etcétera. Pero sí siento que la dinámica es otra. No sé si se evoluciona o no se evoluciona, pero sí ha cambiado el proyecto. Dentro de este proceso enriquecedor que usted habla de los jóvenes en formación, ¿qué siente que es lo que más destacan los comunicadores sociales en formación de este proceso? ¿Qué es lo que más dicen como esto me funcionó, esto es lo que realmente encuentro al enfrentarme en el mundo laboral, pues a a procesos que ya piden empresas, organizaciones, que los contratan? Bueno, yo creo que no ha habido como una mirada unificada o conjunta en estos años, ¿no? Pero sí creo que, por ejemplo, varios de ellos valoran mucho el trabajo de campo, el que el núcleo y en su momento el área comunitaria los sacara de la zona de confort, de estar simplemente en el salón, de leer al autor, de imaginar los casos o de leer el caso y de ponerlos ya frente a una realidad. Creo que eso al principio puede ser un poquito como medio Fuerte, traumatizante, difícil, muy difícil, sí, señora. ¿de acuerdo? Pero luego ya cuando terminan el proceso y hacen la sistematización, reconocen que el enfrentarse a esas otras realidades los fortaleció, Sí, es un ¿sí? cambio total, ¿no? Total. Y les permite como ver que ellos tenían asuntos, fortalezas, habilidades, competencias, capacidades que quizás en el aula no las hubieran desarrollado, ¿sí? Y eso es parte de lo que también a mí me mueve el acompañarlos en campo, porque me permite ver otra persona completamente diferente al chico o a la chica que veo en aula. Otro asunto que veo que valoran mucho y que lo han escrito en sus procesos de evaluación es el de las metodologías. Enfrentarse en el área, el núcleo tiene dos escenarios, ¿no? La escuela puerto, que es todo lo que vemos en el aula, y la escuela itinerante, que es lo que ya pasa fuera del aula. Entonces, cuando la escuela puerto cacharreamos, inventamos, desarrollamos metodologías, creo que eso les gusta, sobre todo cuando son metodologías muy vivenciales, que les permite no solamente ver cómo se va a poner la puesta en escena ya, sino lo que pasa también en sus vidas y cómo las metodologías de alguna manera también los atraviesan, ¿sí?
Entonces, el descubrirse, el analizarse, eso creo que lo valoran mucho. Y luego la capacidad que ellos tienen de poner esas metodologías en juego ya en un terreno situado, con diferentes organizaciones, con diferentes actores, etcétera. Creo que también valoran mucho el asunto de que todo puede estar muy planeado, pero todo puede cambiar. Sí, ¿Sí? la incertidumbre. Eso los fortalece también y les genera estrés el saber que tienen que ir con un plan A, un plan B, un plan C, pero creo que de alguna manera los enriquece. Tal vez saldrán un poquito traumatizados, no lo sé, pero creo que los enriquece. Y creo que también les gusta o valoran ahora, en este momento del núcleo, el asunto de que podamos trabajar de manera conjunta. ¿Sí? Que ya no pensemos en comunitaria y en organizaciones, sino que las dos estemos mirando, las dos materias estemos mirando una realidad. Ahora, puede que ese primer momento no haya sido muy gratificante, por ejemplo, para ustedes o para los anteriores, porque son dinámicas que hasta ahora estamos como Comprobando, probando sí. con ustedes, ¿sí? Entonces, por primera vez somos núcleos, siempre habíamos sido áreas y como áreas manejábamos todo, controlábamos todo, etcétera. Ahora no, ahora es un proceso de concertación donde no siempre es fácil, donde yo pienso una cosa, las profes de organización, las profes de comunitaria pensamos unas cosas, las de organizaciones otras, y llegar al consenso, pues no siempre es Es fácil. muy complejo. Y a veces quizás ustedes han sentido eso, ¿no? Ay, pero es que la profe allí dice otra cosa y aquí dice otra cosa, y eso puede ser a veces estresante. Pero creo que en la apuesta curricular y en la apuesta pedagógica es válido y es necesario, mientras vamos como construyendo un camino. Igual yo siento que ser parte de estas apuestas pues es enriquecedor porque uno es consciente como estudiante de que así como puede salir mal, también puede salir muy bien y uno puede salir mucho más preparado y nos damos cuenta que en este proceso pues los pelados que vienen atrás de nosotros pues van a salir aún mejor preparados porque es algo que se ha comprobado y que hemos sentido de que ha funcionado realmente y de que no es solo el enfoque de responder a una materia, sino que es realmente un trabajo que nos está enriqueciendo a nosotros, que está enriqueciendo al programa, que realmente va a generar y va a ofrecer comunicadores sociales muy bien formados, tanto para la región como para el país. De acuerdo, y creo que ese es el otro aspecto que valoran, y es que para mal o para bien viven un proceso que arranca desde cero, desde lo teórico y cómo vamos aproximándonos a esto desde lo teórico y luego ya van viviendo momento a momento un proceso que ya por fin terminan con un proyecto de interacción e intervención para resolver un problema. Entonces creo que esas son como los asuntos que desde las evaluaciones y desde las conversaciones los chicos valoran El del proceso de área, agenda. del núcleo y de lo vivido. Listo. Ya entrando más puntualmente en los procesos que ha tenido, en las etapas que ha venido sufriendo el proyecto de Agenda Joven, en estas, desde el que ha participado desde el 2021, ¿cuáles han sido las etapas específicas de cada año? Agenda Joven, bueno, ya cuando empieza a ser parte del núcleo que se da en el 2020 en plena pandemia, ahí estamos como cerrando lo que traíamos de área, haciendo los diagnósticos con las organizaciones y las comunidades, etcétera. En ese marco, en esa transición entre el 2020 y el 2021, se da todo lo del estallido social, ¿sí? Y estábamos como medio encerrados todavía y como apenas volviendo a salir. En ese sentido, pues el estallido social pues convoca a todos los Los jóvenes, sí. sujetos sociales y especialmente a los jóvenes a tomarse las calles, a reivindicar derechos, etcétera, etcétera. Y obviamente pues Agenda no iba a ser ajeno a eso. Entonces lo que hizo Agenda en ese momento fue volcar su mirada a estas organizaciones juveniles que estaban como poniéndole el pecho, por decirlo de alguna manera, al estallido social. Entonces nos vamos con Agenda en el estallido social y en la crisis del COVID. Allí trabajamos con organizaciones, tal vez como 7 organizaciones diferentes, ambientalistas, primera línea, movimientos sociales, etcétera, a acompañar sus procesos. Mirando un poco lo comunicativo, la comunicación y lo político en el marco del estallido. Luego ya viene el 2022 y ya como que ya ha estado
ya ha pasado ya el asunto del estallido, ya tenemos más condiciones para trabajar en la universidad, etcétera, y empezamos a pensarnos agenda en el mapeo comunicacional. Entonces ahí ya también tenemos nuevos estudiantes, nuevas cortes, y empezamos ya como más un ejercicio más consciente desde el núcleo. Entonces, bueno, ahora sí, vamos a mirar las organizaciones y vamos a identificar desde estas organizaciones qué es esto de la comunicación con todos sus apellidos y cómo las diversas organizaciones lo viven. Entonces también tuvimos una gama diferente de organizaciones y estuvimos trabajando con ellos, digamos, esa realidad comunicacional en las organizaciones, cómo se estaba dando, como para tener una primera mirada desde el núcleo de con qué organizaciones nos íbamos a encontrar y con qué tipo de modelos, paradigmas, escuelas, etcétera, de la comunicación estaban presentes en el Huila. Y para el 2023 arrancamos al ritmo de las metodologías, agenda al ritmo de las metodologías, que era ya teníamos una mirada conceptual, una mirada diagnóstica de qué organizaciones y qué modelos de comunicación, por llamarlo de alguna manera, y ahora queríamos saber, bueno, ¿y con qué metodologías están trabajando las organizaciones? Y en el marco de todas esas metodologías, ¿dónde está la comunicación? Igual trabajamos con otras organizaciones diferentes y empezamos a mirar esta dinámica. Y ya para el 2024 continuamos ese proceso de las metodologías y era identificar, bueno, con esas nociones que tenemos, con esos modelos de comunicación, con estas metodologías, ¿qué transformamos? Generamos un conocimiento, producimos un conocimiento para transformar qué. Y entonces ahí nace Agenda Joven, Conocer para Transformar. Sí, señora. Y creo que estamos en Conocer para Transformar todavía. Sí. Para el 2025 no nos hemos pensado proyecto. Seguimos en Conocer para Transformar. Conocer para transformar. ¿No, no hay alguna idea en el aire para el 2025? Sí, digamos que el recorrido nos ha llevado a, el análisis que hemos hecho de las organizaciones con las que hemos trabajado nos ha evidenciado que de alguna manera y por diferentes motivos hemos dejado de lado organizaciones del sector público, del sector educativo, que antes fueron muy fuertes en el área comunitaria, pues ya no las tenemos y que también fueron fuertes en el área de organizaciones. Entonces, para el 2025 seguimos en Conocer para Transformar, porque pues igual estamos haciendo parte de una convocatoria que hizo su prórroga al 2025, al primer semestre del 2025. Y estamos dando cabida a organizaciones de carácter público. Entonces vamos a trabajar con la Alcaldía de Neiva, con Gobernación, con Universidad Surcolombiana, sin dejar de lado las otras organizaciones y vamos a retomar colegios con el colegio IPC, la ciudad de Neiva, el Andrés Rosa y ¿cuál otra organización está allí? Ah, bueno, Agenda Propia, que Agenda Propia es un caso especial, es como el, el necesario análisis que el mismo programa debe hacerse al interior. Entonces, Agenda Propia lo que hace es caracterizar, identificar qué está pasando al interior del programa con sus propios estudiantes en el mismo semestre donde todos los demás están revisando y diagnosticando las otras organizaciones. Entonces, seguimos con Agenda Propia y seguimos con CIUSCO, CIUSCO que es el Cabildo Indígena Universitario. ¿Sí? Entonces, sentimos que el trabajo que hemos acompañado con los indígenas del Huila es importante, aprendemos muchísimo de esa otra comunicación, de la comunicación propia, y vamos a seguir ya no con el CRIU lo vamos a seguir trabajando desde una apuesta de investigación, pero sí retomamos con el CRIU, con el CIUSCO, con el Consejo Regional Indígena. En esta apuesta de conocer para transformar, ¿cuáles son las transformaciones en las diferentes organizaciones que están trabajando este año que usted recalcaría, profe? Con las que estamos cerrando ciclo. Sí, con las que se están Primeras cerrando 6, ciclo. sí. Uy, Dios, ha sido bien difícil y bien complejo. Yo siento que las organizaciones tengan o no tengan pensado sus procesos de planeación comunicacional, siento que nos enseñan mucho. Eh, Hay unas que reciben de manera más fácil y grata
lo que los estudiantes ven, analizan, cuestionan, etcétera, y pueden aplicar. Yo siento que, por ejemplo, las organizaciones con las que estamos trabajando, creo que hay dos especialmente que están como deseosas Dispuestas. de entender eso que se ha venido haciendo con ellos durante este tiempo, de casi 2 años, y de aplicar, venga, esto sí, esto no, como, ¿por qué esto? Y de aplicar esas posibles estrategias que ya se van a validar este semestre. Es el caso, por ejemplo, del CRIU, creo que ha sido muy significativo para nosotros, a pesar de, digamos, la diversidad o la diferencia en nuestros tiempos, en nuestras maneras de concebir el mundo, etcétera. Es una organización que nos ha permitido crecer mucho y que está abierta a que nosotros también podamos apoyar y fortalecer esos procesos que ellos traen de la comunicación propia y la apropiada. ¿Qué pueden transformar ellos? Es muy valioso cuando la misma organización hace la reflexión y dice, bueno, nosotros necesitamos fortalecer nuestro proyecto político organizativo desde la comunicación propia y desde la comunicación apropiada. Y siento que se han venido transformando especialmente en el crew los actores. ¿Sí? Siento que los actores son muy variados porque estamos trabajando específicamente con vientos de comunicación. No necesariamente todos son juveniles, pero sí Mm. hay un mayor número de jóvenes y creo que se han abierto mucho a esos cambios, a esas transformaciones, sin perder sus procesos de identidad que están en juego, pero creo que han generado muchas reflexiones con relación a eso, a sus procesos de identidad, a sus procesos culturales, a la comunicación y a la necesidad de afianzarse en lo que son, ¿sí? Sin la pretensión de ser ciudadanos del mundo, sino queriendo ser miembros de sus pueblos originarios. Y eso me parece que es súper valioso y nos ha permitido aprender también mucho a nosotros de esos procesos. Otro, por ejemplo, es COSUR. Yo siento que COSUR, decían las chicas, es una organización que llegó muy frágil al proceso. Ellos mismos decían, estábamos en la línea de muerte, o sea, cuando ellos llegan a agenda estaban ya más cerca de desaparecer que de fortalecerse, y el proceso lo que hizo fue fortalecerlos, ayudarlos a mirar nuevos horizontes, nuevas metas, a ingresar nuevas personas y a dinamizar toda su propuesta de organización juvenil, muy centrada en el territorio, ya con unos ejes de acción más claros. Y siento que con ellos también hemos aprendido, por lo menos yo he aprendido, y están muy dispuestos a esperar los resultados de las estrategias para aplicarlas. Hay otras organizaciones que ya son más como de carácter un poco más nacional, que ya tienen unas estructuras mucho más, Marcadas. sí, más jerárquicas y que ya, digamos, generar cambios es un poco más de largo tiempo, ¿sí? Entonces creo que para ellas quedará la reflexión del ejercicio hecho y algunas tomarán pequeñas iniciativas de cambio y tal vez otras no. Pero ¿qué nos permite a nosotros? Aprender eso, mirar eso, reconocer la realidad de las organizaciones del Huila y lo que podemos hacer como comunicadores sociales y periodistas. El ejercicio que ustedes se piensen si logran o no logran transformar o no, pero que lo plasmen y que lo presenten y que lo diseñen y que lo planeen y todo, creo que es supremamente útil cuando se ha hecho desde esa realidad situada. Ya el otro paso es si esto que les entregamos lo van a aplicar o no y si eso va a traer transformación o no, pues ya será otro momento. Cuando hablamos con relación pues ya hablamos de los puntos positivos que ha ido teniendo agenda, pero en relación a estos puntos negativos ya directamente con con los proyectos de RCU, a destacar, ¿cuáles podrían ser los de agenda? De agenda, momentos negativos. Sí, señora. Así en la mirada de largo plazo del 2016 al 2025. Creo que momentos en el que las convocatorias, o sea, momentos negativos en lo institucional, Lo ¿sí? institucional, Donde señora. las convocatorias no funcionaron a tiempo, donde el programa de comunicación social y periodismo empeña su palabra con organizaciones y luego no logra responder ni a sus dinámicas, ni a sus tiempos, ni a sus necesidades, porque aquí la cosa de lo público a veces es muy demorada,
no es tan ágil como uno quisiera en cuanto a los recursos, a los avales, a los permisos, a las salidas. Toda la burocracia que Y detrás. uno puede entender bueno, sí, es que para llevar a los chicos a un territorio yo debo tener toda una cantidad de medidas para garantizar que no les pase nada. Sí, uno lo entiende. Pero a veces el proceso de los avales y todo esto, pues responden a unas dinámicas de cronogramas, de los consejos, de todo este asunto, y no, pues las comunidades no tienen Una esa dinámica forma, de sí. planeación, ¿sí? Entonces sí hay muchos encuentros, o más bien desencuentros, entre esas dinámicas de las comunidades, de las organizaciones, etcétera, con la dinámica de la universidad pública. Ese creo que es el punto negativo. Uno aprende, claro, uno aprende a sortear, aprende a tener paciencia, aprende a poner recursos, aprende a gestionar, pero sí muchas veces es como un desgaste, ¿no? Como que terminas como, ay, ya, como que ya acabes esto porque estoy muy agotada, muy cansada, ¿no? Ese para mí es como el punto negativo. El resto creo que un proceso se caiga puede pasar. No nos pasa con mucha frecuencia, realmente creo que solo un proceso se cerró, no se cayó, sino se cerró. Eh, pero incluso de esos cierres o de esas caídas también se aprenden, ¿no? Entonces creo que no los calificaría como negativo. Creo que lo más negativo es ese, como el desgaste que uno muchas veces tiene en el momento de la gestión de un proceso o un proyecto al interior de la universidad. Y eso que siento que ahora en los últimos años lo que es proyección social, comité central o vicerrectoría ha sido un poco más ágil, ¿sí? Un poco más ágil, más organizada, más dispuesta a apoyar, a colaborar, etcétera. Sin embargo, pues hay procesos, por ejemplo, de la legalización, ¿no? Que no es este formato, que cambió esta línea, que era con este color, que cositas Que se pequeñitas. vuelven los formatos una y otra vez. Sí, Sí, señora. ese es como el punto negro, Listo, o más señora. bien el punto negativo. Para finalizar con toda esta relación con los proyectos, cómo ha aportado, en este caso específico, el proyecto de Agenda Joven, tanto en su vida laboral como su vida personal? Bueno, yo creo que, por un lado, creo que me ha vuelto mucho más flexible, ¿no? Obviamente de la profe que llegó al aula y todo era para allá y todo era así, todo era, pues indudablemente el salir, el recorrer el territorio, el encontrarse con los otros, el comprender las dinámicas de los chicos, de los jóvenes, que han sido muchos, pues porque, no sé, ya La vamos variedad de ya las vamos como para 20 miradas. años con la agenda. ¿Cuántos? No mentiras, No, como unos 10 10, años. 10 años, señora. Vamos para los 10 años. Pero de todas maneras, todos estos años trabajando en proyección social y con digamos, con un acento en lo juvenil, sí me ha vuelto mucho más flexible, mucho más flexible. No solamente en el trato con mis estudiantes, sino también lo que me enseñan los chicos de afuera, ¿no? De los territorios, de los procesos juveniles que se acompañan. Obviamente también el encontrarme, conocer, el sacarme de la zona de confort, ¿no? Porque definitivamente, pues uno cae en una zona de confort, ¿no? Viene a su clase, hace sus cosas y se va para su casa y ya. No, con este tipo de procesos no es así. Entonces te saca la zona de confort, te manda a diferentes territorios, diferentes días, a diferentes horas, con diferentes situaciones. Y eso pues también te ayuda a ser un poco más sensible, ¿no? A poder reconocer esa multiplicidad de realidades existentes y te hace sensible, te hace más comprometida indudablemente, mucho más comprometida con ese anhelo de transformación, con ese anhelo de cambio social, que para muchos puede seguir siendo una utopía, pero que para mí eso hace parte de mi vida y de mi realidad. Entonces me ayuda a sentir ese compromiso, a no dejar morir ese compromiso que nació también en mí desde cuando era joven. Entonces no concibo una vida encerrada en mi casa o de la casa a la U y de la U a la casa. Para mí es muy difícil concebir una vida así. Entonces siempre tengo que estar como en relación, en función, en dinámicas
puede ser juveniles o no, pero pues obviamente creo que me he acercado más a lo juvenil, a los procesos juveniles. Laboralmente, pues no me lo había pensado en el ámbito laboral. ¿Cómo han sido? Pues yo creo que lo que ha hecho es como abrirme ventanas y ventanas y ventanas. Sí, es ver que la universidad no es una infraestructura, una sede central o una sede en Pitalito o una sede, no. La universidad es algo vivo, es algo que late, que camina, que se mueve y por eso no se puede uno quedar encerrado en la universidad. Su ámbito laboral no es este. Su ámbito laboral está justamente en lo que dice la misión de la universidad. Entonces, venga, si vamos a transformar, sí, claro, hay una transformación adentro, pero también hay muchas transformaciones afuera. Entonces hay que estar en ese afuera también. Eh, Indudablemente creo que cuando uno los ve a ustedes fuera del aula, los reconoce de una manera mucho más integral. ¿Ven ustedes capacidades que en el aula por algún motivo no las sacan? Tal vez porque no se tienen que exponer a cosas en el momento, en el ya y en el ahora. Y uno cuando los ve haciendo metodologías, trabajando, digamos, dominando ya unos discursos, unas prácticas, etcétera. Entonces creo que eso laboralmente a mí me hace sentir mucho más orgullosa, ¿sí? De ver de cómo han crecido y yo siempre les digo, hay un momento en el que desde hace ya varios años vengo viendo que a partir del quinto semestre ustedes tienen un cambio grande. Sí, Ya uno como que de verdad, yo ya los veo muy, muy, muy profesionales, sí. Es un antes y un después cuando uno comienza a trabajar en organizaciones. ¿cierto? Sí. Bueno, no es mi No, percepción. no, es Entonces, un sí, yo, eso, cambio. y creo que eso tiene que ver también con el ámbito laboral, la repercusión de lo que uno alcanza a ver que hacen las vidas de los chicos. Y bueno, y el tener como mucha empatía con ustedes también, ¿no? Sí, exigir, sí, comprender muchas situaciones que pasan en la vida, pero también el poder relacionarse de esas otras maneras, el poder verlos en ese crecimiento también profesional, eso también impacta el mundo laboral de un profe, o por lo menos el mío lo impacta. Sí, señora. No sé qué más deba decir ahí. Mm, Creería que esto ya. Sí. El mundo laboral. Sí. Sí. No, lo que le nazca, está bien. Listo. ¿Ah? No, Que la ha consumido en el mundo laboral y ha afectado su vida personal. ¿Ha afectado mi vida personal, el mundo laboral, toda esta dinámica de proyección social? Em, yo creo que la ha afectado, por un lado, de manera positiva, porque creo que de todas maneras mis hijos también han podido ver que un ser humano no se agota solamente en su casa, en la rutina de la familia, del trabajo, sino que es mucho más grande. Yo creo que el que ellos también hayan podido de niños acompañar procesos en las comunidades, porque igual pues tocaba llevarlos a la comunidad porque no los podía dejar solos, entonces vámonos por la comunidad, de alguna manera también les sirvió para que ellos vean hoy un mundo un poco más grande de lo que, más amplio. sí, no hay en la casa y con los juguetes y tal, sino una apuesta de mundo más amplio. Que si les he robado tiempo, yo creo que sí, claro, les he robado tiempo que era de ellos, pero también sé que existe el perdón, así que Sí. me perdonarán por eso. Eh, Tengo, bueno, pues menos mal, un esposo que me lleva y me trae las veces que sea necesario, que me recoge de la Conchinchina hasta la otra. Entonces, digamos que eso no ha sido como una afectación negativa para la relación, no. Creo que hace parte de la dinámica, pues igual así me conoció y así sabe que soy, entonces no creo que eso afecte. Igual también he tenido la capacidad de decir hasta aquí voy. Hay un domingo que no voy a trabajo de campo, pues no voy y la gente tendrá que entender por qué no voy. Entonces creo que también hay ciertos límites. No siento que sea tanto el trabajo de campo, de proyección social como tal, de agenda, lo que me consume el tiempo de la vida personal. No, por Sí, ejemplo, la señora. vida personal a mí se me consumió muchísimo con mi doctorado.
Sí. porque no tuve comisión y todo lo demás, ¿sí? Eso sí me quitó mucho tiempo en mi vida personal. Digamos que hay más cosas de lo administrativo Que de la consumen. facultad, del programa, de la proyección social, que me quitan tiempo, Sí, señora. más que el estar con las comunidades y todo eso. No. O no sé si es porque me gusta más esto, Sí. que no veo que sea una Una pérdida de pérdida de tiempo, tiempo, sí. al informe y al, ok, ese Todo el tipo de proceso, cosas, sí, sí, a toda la la burocracia. presentación, a la, ese tipo de cosas. Sí, señora. La proyección social es lo que yo les, pues ustedes que están ahora en este mundo de analizar y de comprender la proyección social. ¿Por qué me gusta tanto? Porque siento que efectivamente es esa función que logra combinar, articular todo lo demás. La formación y la investigación y que se la lleva a campo. Mm. Personalmente yo amo eso, el salir, el encontrarme con el otro, el reconocer su historia, el caminar la ciudad, todas esas otras cosas, el poder realmente desde un conocimiento que uno tiene apostarle a una mejora de Proceso, algo, sí. eso me parece que es realmente valioso. Entonces creo que eso uno lo hace mm, desde la proyección social también. No quiere decir que desde la investigación no lo haga, sí, claro, también se hace. Desde la docencia también, sí. Pero siento que la proyección social es como ese lugar donde yo puedo ser quien soy. Y Sí. me gusta mucho. Encontró la oportunidad de verse impulsada por eso, a pesar de todos los diferentes problemas e inconvenientes que se presentan muchas veces, pero es como esa oportunidad de tomar todo ese pasado, de tomar toda esa forma de construirse como persona, de todo lo que ha logrado, de todo lo que aprendió en ese pasado, y llegar a transformar, que desde mi punto de vista se han transformado muchas vidas, muchas organizaciones, muchos estudiantes, entonces yo creo que es algo muy valioso, Sí, claro. Y mira tanto que nomás desde el nombre de proyección ya te está ubicando en un en el futuro, ¿no? futuro. Entonces es ese futuro anhelado, ese futuro que tú quieres transformar y que es ese futuro el que te permite efectivamente mirar hacia el pasado y mejorar ese presente. Entonces, Sí. me gusta. Bueno, profe, siendo todo, muchísimas gracias por su tiempo, por el A espacio, ustedes, muchas gracias por la invitación. por su historia, por todo lo que nos contó y todo lo que nos ha enseñado y todo lo que nos aporta. Muchas gracias a ustedes también, muy amables. Oye. Desde el Semillero de Comunicación, Educación y Cultura les agradecemos por haber escuchado y visto nuestro programa La Sala de los Profes y los esperamos en próximas ediciones, tanto en Spotify como en YouTube. Muchas gracias. Ay, Está bien, macho. eso quedó grabado.